Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Buenas noches. Aquí desde Batería Política los saluda Cristian Pardo, como siempre todos los martes en vivo a las 9 de la noche y siempre desde www.casadelaconstitucion.com. Bien, la semana nos ha dejado bastantes efemérides, aniversarios que se han ido celebrando a propósito tanto de los 23 años de la captura del terrorista líder de la banda criminal Sendero Luminoso Abimael Guzmán, así como el quinceañero de la presentación del primer Vladivideo, donde aparece el señor, hoy condenado, Vladimiro Montesinos, con el excongresista, primer tránsfuga, Alberto Curi, recibiendo una cantidad de un fajillo de dólares, y que evidentemente significó el inicio de la caída del régimen fujimontesinista. Ahora bien, alguien evidentemente que estaba completamente fuera del país y de contexto, reapareció. Resulta que el señor Fernando Olivera, ¿recuerdan a Popio Olivera? Bueno, de repente los más jóvenes no, pero este señor en su momento fue ministro, antes ministro, fue un interesante parlamentario opositor al primer gobierno de Alan García, luego opositor por las filas del Frente Independiente Demoralizador, partido que él mismo funda, del régimen fujimorista, y luego de la presentación de este histórico Vladivideo, se postuló para presidente del Perú, quedando en una oposición tercer, cuarto, quinto lugar creo que quedó, tuvo una bancada y con ello le significó negociar con Alejandro Toledo para poder hacer un cogobierno y convertirse primero en ministro de Justicia y luego se convirtió en Popio el Breve, porque estuvo solamente menos de 24 horas de canciller. Mucha gente lo debe recordar. Popio el Breve ganó ese apelativo luego, y que luego Alejandro Toledo le dio la designación como embajador de Perú en España, donde prácticamente se retiró la política y ahora reaparece. No sabemos para qué reapareció honestamente, sin embargo, él ha querido celebrar un acto que definitivamente fue mérito de él, porque recuerden ustedes que tuvieron que pagarle un dinero a una persona para que facilitara este video que fue sustraído, aparentemente todo indica, de la casa de Vladimiro Montesinos, y fue presentado. Qué curiosa es la vida, ¿no? Y ahora cuestionan a los periodistas que a cambio de dinero consiguen testimonios para ser revelados y que son de interés público. Vamos a ver más adelante y analizar esa situación, como por ejemplo le ha pasado a Milagros Leiva. Milagros Leiva, todos sabrán ustedes, acaba de renunciar al Grupo El Comercio, donde ella desarrollaba tanto en América Televisión como en Canal N la conducción de dos programas, No Culpes a la Noche y Sin Peros en la Lengua, y que fue renunciada, todo parece, fue renunciada porque ella confirma que le pagó $30.000 al señor Curaca Blanco, que es el esposo de la prima de Belón del Ocio, que esa persona le daba cobijo en su casa ahí en Bolivia, donde estaba ahí refugiado Belón del Ocio, y que todo parecería, ¿no? Algo medio extraño, diría, puesto que es bien raro, ¿no?, que alguien pague por adelantado una primicia. Sin embargo, lo que ha dicho Milagros Leiva es que no fue un peaje, sino que fue un pago porque le iban a dar documentos que podían significar una gran revelación
una gran revelación, ¿no? Ella decía que para ella Belún del Ocio era como la Pinchi Pinchi de Montesinos, y que Belún del Ocio era como la Pinchi Pinchi de Ollantumala y Nadie en Heredia. Ese tema va a traer cola, porque incluso se supo que el señor Curaca Blanco, que tenía un Twitter, aparentemente todo indica por la versión misma del tío de este señor, que fue hackeado, en donde decía una serie de afirmaciones que de verdad, de la peor calaña, donde las indicaban como que ella hubiese mantenido una relación con este señor Belún del Ocio, cosa que se ha descartado de plano. Más bien las investigaciones indicarán quién es o cómo fue hackeado este Twitter, ¿no? Veremos qué más trae este asunto. Bueno, algo que ha remecido el escenario político ha sido la captura del señor Gerald Oropesa. Este señor Oropesa es un joven de 34 años que vivía la vida loca y que se salvó de un atentado, aunque él dice que no era contra su vida, sino que era para asustarlo, extorsionarlo. Sin embargo, todos vimos que se incendiaba el auto donde él iba, un Porsche, y llamó la atención porque una persona de su edad podía desarrollar una vida que no guardaba relación con lo que él decía hacer, pese a que él incluso era gerente, tenemos entendido, de una empresa que facturaba bastantes millones, porque brindaba servicio, creo, hasta la fiscalía, por diferentes lugares. Se manejaba esta empresa que se dedicaba al negocio de limpieza. Veremos si era un negocio del todo limpio también, ¿no? O será una lavandería de repente, quién sabe. ¿Quién sabe? Sin embargo, el señor Oropesa fue capturado en la playa exclusiva, Salinas, en Ecuador. Como ustedes ven, con la camiseta de Armani, evidentemente acá nada es Armani, todo es real. Está en estos momentos ya en Piedras Gordas, una cárcel de máxima seguridad, en donde se espera evidentemente que cuente detalles, ¿no?, de la situación por la cual ha pasado, por qué se le vincula. Los indican al señor, lo están acusando como líder de una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas, nada menos, ¿no? O sea que ese es un tema por el cual puede recibir bastantes años de prisión, ¿no? Veremos si puede colaborar con la justicia para comenzar a identificar con quienes habría, siempre por supuesto en condicional, trabajado en este vil negocio, ¿no? Tenemos que también señalar que estamos siguiendo al tanto de este proceso ilegal que se está llevando contra los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Sabemos que todavía hasta la fecha ya han pasado casi 50 días hábiles y la Comisión Disciplinaria de Estudiantes no se manifiesta. Este proceso, todos saben, que ha sido impulsado por el decano, el señor Ernesto Álvarez Miranda, contra estos dos estudiantes, por el sencillo hecho de realizar actividades proselitistas políticas en un marco de elecciones estudiantiles. Nosotros estamos seguros que este proceso tiene que concluir anulándose, porque la base legal de la normativa que se les quiere aplicar está derogada y deben aplicar la antigua ley universitaria, y sobre todo no se tiene claro por qué los están procesando. Nosotros hemos conversado con Miguel Samanés, que es el secretario general de Lima Norte del Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima, y nos ha dicho que van a respaldar a esos estudiantes también. Entonces significa que tanto el Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud, que es una entidad metropolitana, el Frente Nacional de la Juventud, que es una entidad nacional, la Federación Universitaria de San Marcos, que es la entidad que representa a los estudiantes de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, el Frente de Estudiantes de Universidades Privadas, se están manifestando en favor de esos estudiantes y están vigilantes respecto a lo que está por suceder en esa casa de estudios. Así que
estamos alertas, no perdemos la pista y no nos vamos a cansar hasta que se haga justicia con estos muchachos. Hasta aquí nos están indicando que viene la pausa comercial y venimos luego de este corte con Pedro Angulo. Pedro Angulo quiere ser decano del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a escucharlo a ver qué nos dice. Pausa y volvemos aquí en Batería Política. Ya regresamos. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Opinión libre, todos los lunes a las 6 de la tarde. Nuestro nuevo segmento, Termómetro Legislativo. Las noticias políticas de la semana. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando esencialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. ¿Qué tal? Nuevamente aquí en Batería Política. Cristian Pardo, como siempre, ya saben, todos los martes 9 de la noche, en vivo aquí a través de www.casadelaconstitucion.com. Nos llama la atención de manera interesante, ¿no?, positiva, que el presidente del Congreso, Luis Iberico, le haga un llamado al gobierno nacional, al diálogo, porque aparentemente durante la semana hubieron una serie de rumores, ¿no?, de que hablaban que se estaban movilizando, ¿no?, algunas personas queriendo desestabilizar el régimen democrático. Desde acá, lo que nos queda es felicitar esa iniciativa y esperamos que todas las fuerzas políticas y el gobierno cumplan su función, que es concertar con las distintas fuerzas políticas que le permitan al país una transición democrática, que sea de lo más tranquila, porque el país no está para darse esos lujos del entrampamiento luego de un proceso electoral, todo lo contrario. Lo que le queda a este gobierno, y creo que estamos seguros que va a pasar, es que se tiene que garantizar toda una temporada en la que primero existan elecciones libres, donde el régimen democrático se perpetúe, por supuesto, porque acá nadie va a permitirse, pues evidentemente, que las cosas cambien. Nosotros tenemos un régimen democrático y estamos apostando por él. Aquí siempre lo decimos desde Casa de la Constitución, queremos el imperio de la ley y la voluntad popular, sobre todo, ¿no? Asimismo, hacemos votos porque este gobierno tenga éxito de aquí hasta el 28 de julio del año 2016, por si acaso. Queremos que le vaya bien, pero sobre todo que las fuerzas opositoras también respondan a ese llamado de manera alturada. Ya estamos cerrando el proceso, mejor dicho, estamos cerrando ya este gobierno, y el proceso electoral que comience en octubre tiene que ser de lo más transparente, porque ustedes saben que hay elecciones internas en los partidos, y evidentemente pues tiene que garantizarse que el gobierno que ingrese entre con la legitimidad y con la ley en la mano. Pues bien, después de esta introducción a lo que ha pasado durante la semana, y que también para el final dejamos nuestro comentario respecto a Leopoldo López Mendoza, que injustamente ha sido sentenciado a casi 14 años de prisión en Venezuela, presentamos a doctor Pedro Angulo. Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo acá, de verdad, es muy grato tener a su persona aquí en nuestro programa, también conocer un poquito acerca de su trayectoria. Cuéntenos, usted
¿De qué casa de estudio es? Yo soy sanmarquino, ingresé en 1979, egresé en 1985, en el 87 me recibí de abogado. Desde esa época empezamos a participar en el Colegio de Abogados de Lima. Recuerdo que conformamos una comisión de ejecución penal que presidía el doctor Germán Esmolarana a instancias de nuestro padrino de promoción, que era el doctor Raúl Ferrero Costa, a la sazón decano del Colegio de Abogados de Lima. Claro, todo el mundo recuerda al doctor Ferrero Costa como un ardoroso defensor del régimen democrático. Yo recuerdo era escolar y en un momento dado él se paró firme en la puerta del Colegio de Abogados para impedir que las fuerzas dictatoriales, ya que en ese momento hicieron el golpe de Estado, pues no continuaran avanzando. Sin embargo, bueno, todos conocemos esa historia del 5 de abril, ¿no? Exacto, sí. En realidad, en esa época el Colegio de Abogados de Lima tenía un brillo muy especial, no solamente por Raúl Ferrero, sino los anteriores y posteriores decanos, ¿no? Recuerdo a Fernando Vidal Ramírez, al doctor Aramburu Menchaca. En esos momentos se decía bien que el Colegio de Abogados era la conciencia jurídica de la nación, porque los decanos hablaban, se pronunciaban en relación a proyectos de leyes, actividades del Poder Ejecutivo, del Congreso, y había una significación muy importante que nosotros le extrañamos y la pretendemos rescatar si es que recibimos la confianza de todos los colegas. ¿En qué momento crees tú que esa situación del Colegio de Abogados cambia? Bueno, eso cambió lamentablemente durante la época del presidente Fujimori. Nosotros teníamos la boleta única de litigante, que eso era un refuerzo económico muy importante para el colegio, y cuando se eliminó la boleta única de litigante y la Federación de los Colegios de Abogados, entonces, Federación Nacional de los Colegios de Abogados, ¿no? se debilitó bastante a la institución, pero nosotros pretendemos que es posible reconstituirla precisamente generando una nueva boleta única de litigante. Porque hubo un decano, ¿no?, que Walter Gutiérrez, tengo entendido que él quiso hacer un colegio de abogados del Perú, ¿no?, sobre la base de la Junta Nacional de Decanos, pero fracasó lamentablemente para sus intereses este proyecto, porque al parecer no significaba ningún tipo de avance también o algo beneficioso para los demás colegios del interior del Perú, ¿no? Lo real es que el Colegio de Abogados de Lima es el más importante de la República, por lo mismo que es de la capital. También tiene un numeroso grupo de abogados, que aproximadamente somos 63.000, entonces tiene un peso específico. Pero evidentemente nosotros tenemos que decir que a nivel del Perú hay otros colegios de abogados que también cada vez han crecido más y reunidos también más o menos son importantes y hay que tenerlos en cuenta cuando se trata de dar proyectos nacionales, ¿no? ¿Qué opinas del incremento indiscriminado de las facultades de Derecho? Ha sido un mal momento y que ha debilitado, por lo que hay facultades que en realidad no han tenido ni profesores, que es algo importante, suficientemente capacitados, y tampoco bibliotecas, que es donde se forma un abogado. En ese sentido, creo que una respuesta positiva ha sido la nueva ley universitaria que precisamente corrigió los defectos de la Asamblea Nacional de Rectores y del CONAFO, aunque no hay que atribuirle solamente a ellos el problema. Bien sabemos que hubo facultades de Derecho que funcionaron por sentencias judiciales, equívocos totales, porque es una mala manera de apuntalar el respaldo que requiere la Universidad Peruana para destacar en el concierto de todas las universidades. Sí, pues es que, mira, tú ves, por ejemplo, no solamente en la carrera de Derecho, ¿eh? Eso se ve en varias disciplinas del conocimiento humano, y tú ves, por ejemplo, que hay más vacantes que postulantes, ¿no? Eso es penoso, ¿no? Es penoso porque no existe un filtro para que el estudiante o el postulante, ¿no?, y el futuro estudiante pues tenga cierto nivel, ¿no?, de capacidad para poder luego tener éxito en el estudio de cualquier carrera. En el caso del Derecho, mira, yo he visto varios estudiantes que no saben ni siquiera escribir bien, ¿no? No, es lamentable porque no han habido espacios realmente como para que sean un aula
No han habido a veces profesores y nos han contado de clases que han sido videos y audios conseguidos en Azángaro y que han servido para dictar clases. Eso es penoso. Es penoso y esto refleja la realidad del país, pues, en muchos sectores, ¿no? No solamente en el campo de la educación. La educación se ha convertido, pues, lamentablemente en un vil negocio, ¿no? Y no significa en absoluto el progreso científico del país, ¿no? Por ejemplo, mencionaban que se necesitaban, por ejemplo, técnicos que un promedio ganan casi 4.000 a 4.500 soles, por ejemplo, ¿no? Y muchas personas piensan que el ser técnico no va a tener reconocimiento social. Todo lo contrario, una persona, creo que 4.000, 4.500 soles, estudiando una carrera de 1 año, de 3 años, va a vivir de repente mucho mejor que un abogado litigando, que lamentablemente, por ejemplo, vemos varios de nuestros colegas, yo también soy abogado, pues cobrando 5 soles por una firma, ¿no? Efectivamente, o sea, se desconoce, por ejemplo, en carpintería metálica, es un trabajo que en realidad demanda mucho conocimiento, mucha capacitación y que tiene buenos réditos económicos. A veces tienen que venir gente del extranjero porque aquí no los tenemos. Así es. Expertos en hornos, por ejemplo, ¿no? También es algo bastante importante que tampoco hay. Hay un descuido, ¿no? en relación a las carreras técnicas, ¿no? Que en realidad sí llevan al reconocimiento, sí llevan al éxito y a la realización personal. ¿Y cómo crees que el Colegio de Abogados puede coadyuvar a que esta situación mejore? Yo creo que, por ejemplo, un tema es cuando se dio la ley universitaria, el colegio podía opinar, porque hay destacados no solo abogados, sino que también son profesores y que conocen de este tipo de leyes del tema universitario. Lamentablemente no estuvieron ahí, porque hubiera sido muy importante que aporten, porque yo creo en que la ley universitaria que dirigió el congresista Mora es un avance, pero también tiene algunas imperfecciones y se hubiera apuntalado. Hace mucho tiempo que el colegio ha estado ajeno a los debates nacionales cuando se han dado leyes importantes y tampoco ha presentado iniciativas legislativas que puede presentar, porque por supuesto, hay muchas personas bastante capaces como para hacerlo. Lo que hay que hacer es reunirlos. Claro, y lamentablemente en los últimos años el Colegio de Abogados ha estado alejado de estos temas, ¿no? Yo hace poco, hace algún tiempo, escuché el comentario del actual decano, el doctor Mario Moretti, respaldando al señor Robinson, que fue vocal supremo, ¿cuál es el apellido? González Campos. Diciendo que él es mi amigo, yo lo apoyo, pero si usted es decano del Colegio de Abogados. No, pero ahora quiero opinar como amigo, no como decano. Entonces, ¿para qué postula ser decano? Si usted es decano en funciones, usted no puede hacer o dar opiniones de carácter personal mientras usted sea decano, señora Moretti. ¿Dónde estamos? Entonces mejor no postule y dedíquese a defender a sus amigos. ¿No? A veces perdemos la proyección respecto a la jerarquía que tiene la condición de ser decano, ¿no? Para muchos posiblemente es una oportunidad para defender a sus amigos. Para otros, como las anteriores e históricos decanos que ha tenido el Colegio de Abogados, es un honor. En realidad es una satisfacción, ¿no? El hecho solo de saber que uno tiene reconocimiento, que uno tiene apoyo y que reconocen algunos colegas las calidades que uno puede tener para representar a todos los colegas de un colegio tan importante como es el Colegio de Abogados de Lima. En ese sentido nosotros estamos muy satisfechos de ese reconocimiento que ya se manifiesta, del crecimiento que tiene nuestra candidatura y que un poco también es el apoyo a una trayectoria de vida, ¿no? Generalmente aquí uno evalúa lo que está detrás, ¿no?, de la historia de cada abogado que pretende la silla de decano. ¿Cuánto tiempo tienes de ejercicio profesional? Bueno, yo empecé a ejercer en 1987, cuando luego de egresar me colegié, y son más de 28 años, sí. Y bueno, he sido abogado litigante originalmente, luego ingresé en 1996 a la Fiscalía como fiscal superior titular en lo penal de Lima. He estado hasta el 2011, en esa trayectoria he sido adjunto supremo,
he estado 3 años en el sistema anticorrupción, he conseguido muchos casos en los cuales hemos logrado condenas, porque esa es la tarea de un fiscal, mientras existan elementos de prueba que lo respalden. Y además, luego del 2011, también hemos permanecido con una vinculación al Ministerio Público, porque en 3 oportunidades he estado en los jurados electorales especiales, claro, llevando elecciones, 2 en Lima Centro y una en Lima Este, en San Juan del Lurigancho. Y dime, no es la primera vez que postulas, ¿verdad? Es la 3ª vez. En la primera oportunidad, la realidad es que nosotros no nos caracterizamos por tener mucho dinero y poder invertirlo, pero sí por tener entusiasmo y por tener personas que se ponen de nuestro lado y consideran que sí podemos hacer una buena gestión. Nos enorgullece que muchas de nuestras propuestas las realizaron otros decanos que sí llegaron, pero en la primera oportunidad nosotros quedamos en 6º lugar, en la segunda oportunidad quedamos en 4º lugar, y realmente hemos visto que tenemos un crecimiento que es al 100%, y eso nos ha generado mucha expectativa en esta oportunidad. Porque justamente conversábamos antes de entrar a la entrevista, lo importante es que son las estadísticas, a veces la gente no los toma en cuenta. Sin embargo, los que están vinculados a los temas electorales saben que si uno sostiene el crecimiento, en el futuro, si uno mantiene esa tendencia, va a crecer de la misma manera y proporcionalmente. Y en la medida que la coyuntura favorezca, este crecimiento puede ser incluso hasta exponencial. Tú mencionabas que comenzaste con 1000 y tantos votos. 1200. Y luego creciste 2400. Entonces quiere decir que tú en esta elección puedes sacar un más o menos sobre los 5000 votos. Lo real es que ahora tenemos una mayor organización nacida de mucha experiencia, y en ese sentido hay el triple entusiasmo. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el Facebook, la primera vez que me presenté, yo tenía 50 contactos, ahora yo tengo un Facebook de 5000 contactos. Pero tú pagas por esto. No, yo no pago, son amigos. Porque yo he visto, ¿no? Yo también soy una persona que está vinculada al tema de las redes sociales virtuales. Yo veo que hay algunos que, yo por la experiencia que puedo tener, más o menos están gastando entre 20.000 y 25.000 soles para ser decano del Colegio de Abogados usando publicidad en Facebook, ¿eh? Solamente en Facebook, ¿eh? O sea, significa que está que le meten mucho dinero, ¿eh? Claro, eso es buscar que pongan me gusta pagando. No, nosotros no, son mis amigos, son contactos, gente que quiere saber qué es lo que nosotros decimos. Claro, es como decirle que una chica le diga a un muchacho, te pago por decirle a la gente que me gusta, ¿no? O sea, bueno, sin embargo, es válida esa herramienta, puesto que, bueno, es legal, ¿no? Uno le permite de repente aparecer en la parte derecha de la pantalla, lo que posiblemente algunos creen que es la forma de crecer. Sin embargo, muchos la usan, ¿no? Eso está perfectamente validado por la opinión pública, por los usuarios del Facebook, pero no solamente es eso. Acá yo creo que una elección como la del Colegio de Abogados, lo que se pone en disputa son las ideas, ¿no? Independientemente de la publicidad que obviamente tiene que haber, o si no, no conocerían pues a la candidatura o al número que uno va a llevar dentro de la elección, ¿no? ¿Qué propuestas tienes? Yo acentúo efectivamente que algo principal son las ideas, y detrás de eso un poco la trayectoria tanto de quien postula para decano como del equipo que acompaña, porque en realidad uno postula para decano, pero es todo un equipo, todo un conjunto de personas que van a asumir direcciones y se van a hacer responsables del manejo de todo el colegio, y en ese sentido tiene que haber capacidad de gestión. Digamos, yo qué puedo decir en mi favor, cuando he sido fiscal he tenido personas alrededor de mí para cumplir objetivos que se trazan planificadamente en un despacho. En 2 ocasiones he sido gerente en la escuela del Ministerio Público para llevar cursos a nivel nacional a todos los fiscales, y he gerenciado más o menos a 20 personas. Hoy en día también soy gerente en el Ministerio Público, en el RENADESPLE, que es el Registro Nacional de Detenidos. También gerencio personas a nivel nacional, porque en todas las sedes... Tú puedes demostrar en tu trayectoria una capacidad de gestión también. Definitivamente, claro. ¿No? Y eso es necesario. Nosotros, muchas personas de repente no lo saben porque no van al Colegio de Abogados, ¿no?
cotizan cada 2 años, que ahora las elecciones son cada 2 años, y no se dan cuenta que tenemos un decano que de gestión no conoce absolutamente nada. O sea, hasta donde yo sé, no puede terminar ni siquiera la primera asamblea general. Y no sabemos, a ciencia cierta, cuál es la conducción real del Colegio de Abogados de Lima. ¿Pueden creer ustedes eso? Sin embargo, como una vez se lo dije a un viejo amigo, y no me habló después de ello, yo le dije, el Colegio de Abogados nunca se va a caer. Y la historia me dio la razón, porque tenemos quizá al peor gestor que hemos tenido en la historia del Colegio de Abogados, y el colegio no se ha caído. Y no se cae por una razón: tiene una trayectoria de 200 años, y de verdad para desaparecerlo tienen que incendiar, creo, el colegio, ¿no? Sin embargo, Dios gracias, no hemos llegado a esos niveles, ¿no? Acá tenemos al lado nuestro un abogado que nos está mostrando tener una ejecutoria profesional importante y que tiene, hasta donde hemos visto, una trayectoria interesante. Va con un equipo, hasta donde entendemos, ya lo va a ir dando a conocer, me imagino, en los próximos días. ¿Cómo va la inscripción? ¿Cuándo comienza? Hoy día precisamente salió publicada en El Peruano la convocatoria. Es el 23 de este mes que empiezan a vender el kit electoral. A partir de ese día se estaría recolectando firmas y hay todo un calendario, ¿no?, que termina el 28 de noviembre, que es el día de las elecciones. Primera vuelta. ¿Aún no han definido dónde va a ser? Todavía no se sabe en qué lugar va a ser. Porque yo también he escuchado, bueno, la elección pasada hubo en las últimas mesas voto electrónico. Exacto, ¿no? Ese es un tema que todavía se está debatiendo, si es que todos de repente con un cambio de carnet que en estos momentos se está realizando en el colegio vamos a votar electrónicamente, o si una parte, más que la vez pasada, van a votar mediante voto electrónico y el resto en mesas, ¿no? ¿Este voto electrónico fue voto electrónico in situ o fue virtual? Fue virtual, desde la computadora cada uno tenía una clave con el cual podía acceder. ¿En su casa podía votar o no? En su casa no podía votar. ¿Existen, tú crees, las garantías para poder llevar a cabo una elección transparente? Yo creo que aún existiendo, siempre uno tiene que pertrecharse de ingenieros y personas que conozcan para que, ¿no?, supervigilen y controlen mejor. Sí, porque hemos visto incluso en las elecciones municipales, ¿no?, aunque las municipales son pues con una máquina en el lugar, ¿no?, se vota y a veces ponen en tela de juicio la veracidad del voto, ¿no? Yo voté por uno, al final el papelito no salió, ¿y qué prueba tengo de que mi voto fue el que yo hice, ¿no? Esperemos pues, ¿no?, que la tecnología llegue al colegio, ¿no?, en general, porque por ejemplo en Estados Unidos tú sabes que hay estados en donde se ha retirado esto, ¿no? Porque ponía, incluso en Estados Unidos, hasta es válido mandar por correo tu voto, ¿no? Y se contabilizan después incluso, o antes. Uno tiene un tiempo, no solamente el mismo día, sino desde una semana antes hasta una semana después, uno puede votar, ¿no? Son cuestiones norteamericanas y que se aplican de manera distinta en los estados, ¿no? Hay estados donde votan de una manera y en otra forma. La contabilidad incluso en los votos es distinta, ¿no? Es por colegios electorales, etcétera, ¿no? Pero aquí, en nuestro gremio, yo también soy abogado, como lo repito, y me interesa obviamente que el colegio vaya bien. Estamos escuchando a Pedro Angulo, candidato, precandidato todavía. ¿Ya compraste tu kit? Todavía, el 23. Se convertiría ya el 23 en candidato y nos dice acá nuestro jefe del switcher que regresamos luego del corte aquí en Batería Política. Ya volvemos. Tito Borea, un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años, y que creo que tiene ese mensaje, esa intención, ese deseo a nivel nacional, y como que lo viene haciendo, lo hemos acá, hemos estado en Iquitos, vamos a estar en Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es decir, es un poco el nombre con el cual, ese paraguas con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes, que son transversales y verticales, o sea, que son iguales para todos. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes.
Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del partido político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Bien, aquí nuevamente desde Batería Política, Cristian Pardo nuevamente con Pedro Angulo. Pedro, quiero que comentemos algunas cosas que han pasado durante la semana, pero te quiero hablar de un tema muy especial para nosotros, por una persona que es amigo nuestra, venezolano él, y que incluso estuvo aquí en la Casa de la Constitución, en algún momento, Leopoldo López Mendoza. Leopoldo es un político, ¿no?, que está sufriendo en este momento la peor de las maldades que puede hacerse una persona, ¿no? Someterlo al cautiverio injusto y por casi 14 años en Venezuela. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que es absolutamente censurable. Yo recuerdo que cuando fallece el presidente Chávez, aquí estuve en una reunión donde habían algunos políticos venezolanos y ellos tuvieron esperanza porque conocían, decían a Maduro, de que iban a mejorar las cosas. Lamentablemente en su análisis se equivocaron totalmente. No es una pena que se realice esto porque está bien, ¿no?, que él finalmente se consolidó en el poder, pero debería dar muestras de grandeza. Un político que dirige los destinos de una nación no le corresponde actuar como un dictador, ¿no?, sobre todo en un país que tuvo una buena tradición democrática como Venezuela y que de pronto se ha echado al tacho, ¿no? Así es, ¿no? Uno recuerda pues a Rafael Caldera, a Betancourt, ¿no?, etcétera, ¿no?, políticos de larga data, el COPEI, ¿no?, Acción Nacional, ¿no? Pero bueno, ahora ¿qué tenemos, no? Estamos llegando a niveles en donde lo insólito es la regla, ¿no? Hemos aquí celebrado reuniones con Leopoldo López. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Venezuela. Yo tuve una oportunidad de participar en un evento de jóvenes, mira cómo es la vida, y Leopoldo era un joven alcalde, ¿no?, exitosísimo, y que el gobierno de Chávez le impidió postular, pese a que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le permitió a Leopoldo participar, no le dio la gana de que participe alcalde, postuló como precandidato a la presidencia, tampoco le dejaron, y en castigo a ello te vas preso. ¿Cuánta gente acá en el Perú, señores, hace marchas? Hasta son más iracundos que la propia oposición venezolana y están libres por las calles. ¿Y qué dicen? Que en Venezuela los procesos son democráticos. ¿Pero dónde se ha visto eso, no? Hay gente que quiere postular a presidente del Perú, ¿eh?, por si acaso. Así que hay que estar muy atentos también con lo que pasa en el Perú. Muchas personas que manejan un discurso medio extraño y que llegando al poder quieren implementar todo lo que han hecho estas personas en Venezuela. El Colegio de Abogados, yo recuerdo, yo era dirigente estudiantil la temporada que Vladimir Paz de la Barra era decano. Y él convirtió el colegio pues en una trinchera democrática, ¿no? Prácticamente todo el mundo iba ahí, pero también recordemos que el Colegio de Abogados fue escenario de reconocimiento y juramentación de San Román como presidente del Perú. El Senado, el Congreso se reunió en pleno en el Colegio de Abogados y lo reconoció como presidente del Perú. ¿Y cómo es la vida? Este señor San Román se va a apoyar a Keiko Fujimori. O sea, ¿cómo quedó el Colegio de Abogados al ver una persona como esta? Yo, siendo abogado, sinceramente, una decepción gigante que este señor no haya tenido una visión histórica, ¿no?, de haber recibido la banda presidencial por un golpe de Estado, se va a apoyar a la dictadura que representa pues el fujimorismo. Yo la verdad siempre termino decepcionado a algunas personas, ¿no?
¿Habrá alguna persona, dime Pedro, que pueda representar acaso el cambio? Que las cosas vayan derechas, como diría la primera dama. Yo en realidad creo que es muy difícil encontrar hoy en día líderes, pero tampoco es imposible. Hay personas que son de distintas tiendas y que creo que sí traducen seriedad y pueden generar confianza. Digamos, Rosa Mavila es una persona que yo la admiro, ¿no? Cecilia Taid, a pesar de que hay algunos que critican de que no una jugadora, pero ella ha presentado proyectos interesantes. Una jugadora de vóley, por favor, claro, aclara eso. Por cierto. Ella ha presentado un proyecto muy importante en relación a una enfermedad que ella sufrió, claro, y descubrió que habían abusos de parte de algunas empresas, ¿no?, que utilizan los medicamentos más bien en favor de la riqueza antes de que el servicio a quien la necesita. Entonces, sí, yo creo que hay una reserva y por eso pienso que tenemos que tener esperanza, ¿no?, para lo que venga. La cuestión es que hay que saber escoger, porque si nos equivocamos también el país lo ponemos en riesgo. Cuando hablan de nuevamente generar la doble cámara, ¿no?, senadores y diputados, para la democracia sería positivo. El problema es dónde encontramos los senadores que necesitamos, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, pues. Ya personajes como el Comepol, el Arrobacable, el Lavapiés, o sea, yo también considero, y es un punto de vista muy particular, que existen poderes fácticos que quieren destruir también la política y han generado tal situación que han caricaturizado situaciones que posiblemente en antaño se daban, ¿ah? Sin embargo, ahora, donde todos están súper vigilados, hiperconectados, situaciones que de repente, pues, un congresista se le ocurre ahora usar un aparato de estos, un celular o una revista, toma una foto, miren a qué se dedican. O de repente un congresista cansado, cabecea, están durmiendo. O sea, las personas que se dedican a la actuación política, que están en escena pública, tienen que cuidar eso, ¿no? Pareciera que no son conscientes de la realidad, ¿no? Porque imagínate, ahora uno mismo se toma un selfie, ¿no? O sea, uno mismo se autoexpone a todo el mundo y pareciera que la gente que hace política no es consciente de ello, ¿no? Porque no se dan cuenta que así como uno se autoexpone, hay otros que los están enfocando, esperando el mínimo error para burlarse y caricaturizar la política peruana. Ese es el momento actual, ¿verdad? Yo creo que el Colegio de Abogados es exactamente lo mismo. El Colegio de Abogados, las personas que dirigen el colegio hoy en día no son conscientes de la realidad. No se dan cuenta que permanentemente son objeto de burla, son objeto de observación, y cada error que cometen, señores, todo el mundo lo conoce y no son conscientes de la realidad. No hay capacidad autocrítica, ¿no?, de reconocer errores y cambiar. Cuéntanos, en todo este año, o bueno, ya acá van a ser 2 años de gestión, ¿no?, del decano a Moretti, ¿qué de positivo puedes ver en esta gestión? Bueno, la realidad es que ha habido una especie de detenimiento en el tiempo, ¿no? Sé que han habido enfrentamientos entre el señor decano y su junta directiva con los delegados. No sé quién los habrá empezado ni quién tiene más o menos razón, pero el hecho sí es que el colegio se ha perjudicado. Nosotros tenemos que empezar de recibir el apoyo de los colegas, hacer una gestión más o menos como la que tuvo que desarrollar también en su momento el doctor Raúl Chanamén, que venía de una gestión donde se habían incurrido en múltiples problemas por parte de quienes habían acompañado a nuestro amigo el doctor Ñique. Entonces, si uno empieza una gestión así con dificultades, pues tiene que poner doble esfuerzo, ¿no?, más espíritu para tratar de levantar y responder a las necesidades de los abogados, que son muchas. Los abogados reclaman constantemente la necesidad que tienen del colegio. Antes el colegio tenía una visión diferente, ¿no? Quienes llegaban a decanos eran maestros antiguos que
más o menos como que terminaban su trayectoria jurídica en el colegio, ¿no? Decano, el más antiguo, ¿no? Era esa idea. Hoy en día, ante un contingente mayor de colegas y también problemas económicos, por lo mismo que el país avanza pero lo hace en desorden, se requiere gestión, claro, ¿no? Antes eso no era lo primero, hoy en día sí lo es, y en ese sentido uno tiene que tener el análisis de cuáles son las necesidades de los abogados y estar ahí. Hoy en día el colegio se ha desarrollado y ha crecido, hay una zona donde está Lima Sur, Lima Norte, tienen presidencias de corte, tienen fiscales presidentes de la Junta, y hay abogados que litigan en esas zonas, y el Colegio de Abogados tiene que estar presente, teniendo locales descentralizados, llegando a darles charlas a los abogados, capacitándolos permanentemente, preocupándose de que quienes no son abogados de pronto empiezan a competir con los que son abogados. Y en ese sentido, Defensa Gremial tiene no solamente que estar presente en Lima, sino en Lima Sur, en Lima Norte, en Lima Este. Se tienen que dar mucho más servicios, los abogados cotizan durante toda su vida útil y de pronto a veces en el momento del retiro no se les da un estipendio como ellos debieran de tener. Entonces hay que tener muchos estudios, muchos análisis para realmente darles respuestas, ¿no? Y eso quiere decir un respaldo económico. Por eso es que nosotros consideramos nuevamente pelear por la boleta única del litigante. Igualmente consideramos que ya el mismo local de Santa Cruz no es suficiente ya para los abogados. Cuando estos vienen a colegiarse, tienen que escoger entre su familia 1 o 2 para que puedan ingresar. En un momento de realización personal, donde cada uno su vida. ¿Cuál es la idea que tienes para el tema del local? Tenemos la idea de adquirir un inmueble que donde se pueda tener un auditorio que sea el cuádruple de lo que ahora tenemos, ¿no? Como tienen otros colegios como el Colegio Médico, ¿no? Siempre miramos el auditorio del Colegio Médico o la Asamblea Nacional de Rectores. En ese sentido, o la Universidad de Lima, ¿no? Queremos tener un auditorio donde se puedan hacer eventos internacionales, donde los abogados puedan asistir con comodidad y aprovechar. Ya quedó pequeño León Baranderán, ¿no? Definitivamente, ha quedado sumamente pequeño, ¿no? ¿Y ese local que está en el Palacio de Justicia, en qué quedó finalmente? ¿Sigue el colegio administrándolo? La Corte Suprema felizmente ha respetado la antigüedad de ese local y su dación al Colegio de Abogados, pero tampoco es suficiente, ¿no? Nosotros necesitamos igualmente una biblioteca que esté al día y que le pueda servir realmente de consulta a los abogados y que estos no necesariamente tengan que comprar fotocopias, ¿no? Entonces hay que dar dignidad a la profesión. Nuestro lema es que los abogados deben de tener orgullo de su colegio, que es algo que hace un poco se ha dejado de lado. Y para eso nosotros nos comprometemos a hacer una gestión permanente. Eso quiere decir que nos vamos a dedicar a tiempo completo, ¿no? Al trabajo dentro del Colegio de Abogados de Lima. Y dime, ¿qué le dices a los abogados jóvenes? Que son la mayoría, ¿no? Sí, definitivamente son una preocupación para nosotros y queremos darle facilidades. Se va a considerar el tema de que inicialmente ellos, cuando empiezan a trabajar, las cuotas que deban de pagar sean menos, para que puedan poco a poco afianzarse en la profesión. Consideramos preocuparnos por las bolsas de trabajo para que ellos tengan opciones, por pasantías en el extranjero, por celebrar convenios con universidades para lograr su perfeccionamiento. Ya tenemos un contacto con una universidad española que en su momento diremos cuál es, para lograr algunas becas y poder sortearlas para que sea democrático y no también a dedo, como lamentablemente en algunas oportunidades ha sido, o se han perdido las becas, ¿no? Sí, pues eso a veces es por falta de atención hacia las personas que de repente tienen el mérito y no son reconocidas, ¿no? Eso a veces pasa porque no hay conciencia respecto al valor del estudio, por ejemplo, ¿no? Si una persona es buena, estudia, yo creo que por ahí también puede ser, porque un sorteo yo creo que es interesante, sin embargo pudiese de repente dársele a aquellos que han tenido, y demostrarlo de manera objetiva, mejores notas en sus estudios, porque a veces las universidades donde han estudiado
lamentablemente tampoco reconocen ese mérito, ¿no?, de haber sido un buen estudiante, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este programa hemos tenido un grupo de chicos, estudiantes, dirigentes estudiantiles, que pese a que tienen 17 promedios, los quieren votar en la universidad porque hacen campaña electoral dentro de una elección. Esas cosas suceden, ¿no? A veces yo creo que siempre hay que estar atentos a lo que pasa, y en vez, en la Casa de Estudios, de felicitar al buen estudiante, no lo persigue. Y eso pasa, no pasa en provincia, pasa aquí en Lima, y pasa en una universidad privada. Y ese tipo de cosas no podemos permitir, ¿no? Yo de verdad, Pedro, estoy seguro que vas a tener una muy buena aceptación dentro de los agremiados. El Colegio de Abogados, estoy seguro que sabrá captar las ideas que nos has expuesto. Evidentemente, aquí a todos los candidatos y precandidatos tendrán siempre las puertas abiertas. Como siempre decimos, aquí es una tienda plural, en donde todos tendrán la oportunidad de exponer sus ideas. Estoy seguro que no será la primera que tendremos acá. Habrá más oportunidades en la medida que se acerque la contienda, y ver qué también ofrecen los demás candidatos, ¿no? Yo he visto por ahí uno que está ofreciendo un cohete, otro pues una maqueta gigante sobre el Colegio de Abogados. Vamos a ver qué cosa tiene, ¿no? Sin embargo, hay mucho pan por rebanar todavía. Pedro, tus palabras finales. Bueno, en principio agradecer la invitación, encantado de volver a regresar, y invitar a los colegas abogados a ir analizando realmente entre los candidatos, entre las propuestas, entre las trayectorias de los miembros de la Junta Directiva que se han de presentar, qué es lo que más conviene al colegio. Claro. ¿No? Es muy importante. Porque yo veo tu resultado, o sea, creo que el doctor García Tomás va a postular, creo que no. En esta oportunidad no. No va a postular. Doctora Moretti no puede postular, tampoco creo que si se postulase, creo que no pasaría del 5º lugar, honestamente, ¿no? Ya fue decano a su casa, entonces estarías tú y los demás que han participado también, o sea, tu opción está. Así que enfóquenlo bien. Acá de repente tenemos al lado al nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima, al cual le deseamos éxitos y un fuerte aplauso para él, pues también, ¿no? A ver, esa gente. Muchas gracias. Bien. Claro, ¿no? Augurándole siempre éxitos a los buenos profesionales. Aquí en Batería Política es un programa que por lo general no se equivoca, así que ya saben lo que se viene en el Colegio de Abogados en noviembre, son las elecciones, ¿no? Así que vamos a estar atentos a lo que sucede allí y también a lo que pasa en el acontecer nacional e internacional. Sabemos, por ejemplo, que Perú va a recibir a los refugiados que vienen de Siria, por ejemplo, una medida humanitaria necesaria y acertada. Honestamente, porque esta gente se está muriendo, tienen que irse de su patria porque sencillamente están asesinando a la gente a diestra y siniestra. El Perú ha sido siempre un país que históricamente ha recibido personas de distintas partes del mundo, refugiados. Fíjese que aquí hemos tenido un presidente de origen extranjero, bueno, que era japonés en realidad, ¿no? Nació en Japón, y que ha sido presidente. Una serie de personas. Es más, el país está compuesto fundamentalmente en la parte costera central por inmigrantes, ¿no? Y eso se trata el Perú, ¿no? Es un crisol de razas. Así que estamos felices por esa decisión del gobierno y esperemos que sirva también para que estas personas tengan tranquilidad para poder resolver sus vidas hasta que la cosa se tranquilice en Siria, de repente se quedan a echar raíces en el Perú, quién sabe. Pero de todas maneras, bienvenidos los sirios, bienvenidos todas aquellas personas que encuentren paz en este país. Así que amigos, con esto decimos, el programa ha concluido. Ya saben, nos vemos nuevamente en vivo siempre, todos los martes, 9 de la noche aquí en Batería Política. Cristian Parro se despide, hasta la próxima. ¡Chao! Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar,
y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito.